Ahí está. Perfecto, gracias. Listo. Entonces, hablamos nuevamente, ¿no? Para que quede grabado acá, tenemos que para una velocidad binaria, el ancho de banda es el mismo. Nos decíamos por acá, si tengo 64.000 por segundo, la velocidad binaria va a ser, el ancho de banda va a ser 64.000 Hz. Si aumento la velocidad binaria a 128.000 bits por segundo, el ancho de banda va a aumentar también a 128.000 Hz. Lo que estaría cambiando es las unidades. Si yo tengo entonces 128.000 bps como velocidad binaria, el ancho de banda va a ser 128.000 Hz. Miren que esa señal se está volviendo más plana y más ancha, ¿no es cierto? Ese es el espectro de la señal digital. Modo de emisión, HAL duplex, ¿no? Se transmite en algún momento en un sentido y en otro momento se transmite en sentido contrario. Entonces, esto generalmente se hace en los radios. Algunos taxistas usan radio, ¿no? Aló, operadora, necesito tal cosa. Y la operadora le dice, no, por favor, tiene un pedido, un cliente que está en tales coordenadas, vaya a recogerlo. Y le contesta, entendido, cambio, ¿no? Esa es la forma de transmisión HAL duplex. Entonces, en algún momento se transmite en un sentido y en otro momento en sentido contrario. El sistema full duplex quiere decir que el ancho de banda del canal se transmite, o sea, se divide entre dos y la mitad es para transmitir en un sentido y la otra mitad es para transmitir en el otro sentido. Entonces, a eso le llamamos full duplex. Y la clasificación de la modulación. La modulación va a depender mucho de la señal que es la portadora. En la portadora es un coseno o puede ser un seno que tiene una amplitud. Si nosotros modificamos la información digital con la amplitud, me genera el ASK. Si la información digital hace cambiar una frecuencia, hacemos FSK. Si la información digital afecta la fase, estamos haciendo PSK. Vamos a ver más adelante que las modulaciones le va a acompañar un número. Por ejemplo, acá debería decir 2 ASK, 2 FSK y 2 PSK. Como es la unidad básica, no se pone. Entonces, cuando ustedes vean un FSK simple así, hay un 2 FSK, ese 2 no se escribe. Si ven PSK, hay un 2 que no se escribe. Entonces, nosotros vamos a ver más adelante que es importante crecer en número, ¿no? Hay un número que va a acompañar a esas modulaciones y ese número debe ser lo más grande posible. Con el PSK llegamos a 64, más ya no se puede crecer, pero con una combinación de amplitud y fase podemos llegar con el QAM hasta, miren, vamos a ponerlo aquí, aquí llegamos al 64 PSK. ¿De acuerdo? Hay un número que le acompaña. Pero con modulación QAM, modificando la amplitud y la fase, vamos a llegar a 4096 QAM. Y hoy en día casi todo lo que es inalámbrica, comunicación inalámbrica es con QAM. ¿De acuerdo? Para 5G se proyecta pues, el 4096 QAM, que Huawei asegura que tiene ese módem, ¿no? Vamos a ver más adelante qué ocurre porque es importante aumentar ese número. Tiene una ventaja, ¿no? Ese número, el 4096 es equivalente a poner, ¿no es cierto? 2 a la 12. El exponente del sería 12, 2 a la 12 QAM y me da 4096. El 64 sería 2 a la 6. 2 a la 6 PSK. El exponente es lo que nos interesa. Ya más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces vamos con la modulación OOK, ¿no? La primera modulación, la modulación más sencilla es la OOK. Acá tenemos una secuencia binaria cualquiera, no interesa que si hay 2 unos, 3 unos, es aleatoria.
Entonces ahí tenemos la señal digital binaria, ¿no es cierto? Esa señal digital binaria lo vamos a procesar con una portadora, una señal portadora, un coseno o un seno, y luego vamos a tener nuestra señal OOK. ¿Qué significa? Que cuando hay un 1, deja pasar la portadora, y cuando hay un 0, no hay señal de la portadora. 0, ¿no es cierto? Aparece 1, 1, deja pasar la portadora, nuevamente aparece acá un 0 y no deja pasar la portadora. ¿Se dan cuenta? Cuando hay 0, no deja pasar la señal de la portadora, ¿no? Se queda como 0. A esta primera modulación se le conoce como OOK, una modulación de encendido y apagado. Hay un dato interesante que debemos tener en cuenta aquí. Por ejemplo, podemos hablar de una velocidad binaria. Yo puedo decir que acá tengo una velocidad binaria de 32.000 bits por segundo, BPS. Ojo que acá miren, en la modulación OOK ya no hay bits, ¿no es cierto? Hay señales. Entonces, aquí hablamos de una velocidad de transmisión, porque ya no hay bit. Esta modulación de transmisión significa que es igual a 32.000, pero ya no hay bits. ¿Qué cosa hay? Símbolos por segundo. ¿Y qué significa símbolos por segundo? Eso va a significar a 32.000 baudios. ¿Qué cosa es baudio entonces? Un símbolo por segundo. Y si ustedes ven, el 1 me genera una portadora, ¿no es cierto? Por acá lo podemos ir mostrando. Esto me señala un símbolo. El 0 me genera otro símbolo, que sería el símbolo nulo o el vacío, ¿no es cierto? Ahí no hay nada. El 1, 1, el 1 me genera otro símbolo, que sería hasta por acá. El otro 1 me genera el otro símbolo, ¿no es cierto? El 0 me genera el símbolo nulo o el vacío, no hay nada. Y así sucesivamente. Entonces, estamos cambiando de bit por segundo a símbolos por segundo. La pregunta sería, esta señal binaria, yo puedo decir que el 1 es un símbolo y el 0 también es símbolo. O la presencia de voltaje es un símbolo y ausencia de voltaje un 0. Por lo tanto, ¿puedo decir aquí que estoy transmitiendo 32.000 baudios? Claro que sí. Pero, lógicamente, que es mejor hablar en bit por segundo, porque estamos en el sistema binario. Ese es el caso, ¿de acuerdo? Entonces, el ancho de banda de las señales, de la señal modulada, va a ser 2 veces la velocidad de transmisión. Si nosotros encontramos la velocidad de transmisión, multiplicamos por 2, eso sería el ancho de banda de la señal modulada. Y acá lo tenemos, miren, del centro de la portadora, aquí está la frecuencia de la portadora, a este lado de acá, del centro a este punto, le vamos a llamar velocidad de transmisión. Y nuevamente, desde este punto al centro, velocidad de transmisión. Entonces, nosotros podemos decir que del centro a un extremo es velocidad de transmisión. Y del centro al otro lado, por aquí, también es velocidad de transmisión. Entonces, ¿cuál es el ancho de banda? 2 veces la velocidad de transmisión. ¿Se dan cuenta? Y eso está por acá. 2 veces la velocidad de transmisión. Entonces, si mi señal digital es de 32.000 bits por segundo, su velocidad de transmisión sería 32.000 baudios. También se dice que un baudio contiene un bit, ¿no? Cada símbolo está representando un bit. Entonces, ¿cuál es el ancho de banda? Para nuestro caso sería 32 más 32 sería 64.000 bits por segundo. No olvidemos entonces que la velocidad de transmisión para el ejemplo anterior sería 32.000 audios. Al otro lado, acá también sería 32.000. En total, entonces, sería un ancho de banda igual a 64.000.
El espectro generalmente se muestra en la parte positiva, en las frecuencias positivas y en las frecuencias negativas, ¿no? Acá tenemos las frecuencias positivas y acá tenemos las frecuencias negativas. Una imagen, ¿no? Aquí está el cero y tenemos la imagen. El ancho de banda solamente se mide en las frecuencias positivas, ¿de acuerdo? Ahí se mide el ancho de banda. De igual manera, vamos a hacer ahora con la modulación ASK. ASK es amplitud. Lo que vamos a manipular de la portadora es la amplitud. Y miren lo que sucede acá. Yo tengo esta señal que podría representar el 1, el 0, el 1, el 0, pero le he sumado un voltaje. Al sumarle un voltaje, yo multiplico estas dos señales. Tengo un valor alto, ¿no? Por la portadora me da un valor alto. Tengo un valor bajo, ¿no? Por el valor de la portadora que es constante, me da un valor bajo. Entonces, nuevamente, aquí voy a tener que se forma acá un símbolo, ¿no es cierto? Acá tengo un símbolo, acá tengo otro símbolo, ¿no es cierto? Voy a tener símbolos, pero ya representados en amplitud. Aquí otro símbolo, ¿no es cierto? Voy a tener símbolos. Estos símbolos están siendo representados por amplitud. Entonces, si yo digo nuevamente que tengo mi señal binaria aquí a 32.000, vamos a poner otro número, ¿no? Vamos a poner 128.000 bps. ¿Cuál sería la velocidad de transmisión? La velocidad de transmisión va a ser igual a 128.000 unidades, ojo, baudios. ¿Ya está? ¿Y cuál es mi ancho de banda? El doble de 128.000, sería 256.000 de ancho de banda aquí. 256.000 Hz de ancho de banda. ¿De acuerdo? 2 veces la velocidad de transmisión. Parece que hay una pregunta, vamos a ver por acá, ¿no? Siempre es así, Ángel, perfecto. Siempre vamos a cumplir eso, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en el FSK va a cambiar. En el FSK nos va a dar los valores. Ahorita llegamos al FSK. El PSK, vamos a cambiar la fase ahora de la señal portadora. Para lograr eso, la señal binaria lo represento el 1, ¿cierto? Por acá tengo el 1, esto me representa un 1, esto me representa un 0, un 1, un 1, acá me representa un 0, un 1, etcétera, ¿no es cierto? Acá un 0. Pues bien, entonces tengo mi secuencia binaria que lo estoy representando de esa manera. ¿Qué pasa si yo multiplico esas señales, ¿no es cierto? Si yo tengo acá el valor positivo con la onda positiva, me da un valor, miren. Y si tengo la onda negativa, ¿no es cierto?, en esta zona, con algo positivo también me da negativo, ¿no es cierto? Acá lo tengo negativo. Positivo, acá positivo, con positivo me da positivo. Hasta llegar a este momento, miren, negativo con positivo, ¿qué me estará dando? Negativo. Se cambia la fase, ¿eh? Entonces, si yo multiplico estas dos señales, cada vez que hay cambio de bit, hay cambio de fase. Estamos cambiando la onda, obviamente, estamos cambiando la fase. Entonces, aquí en el PSK lo que se transmite o se modifica de la portadora es la fase. Y nuevamente es lo mismo. Si nosotros decimos que tengo una velocidad binaria de 16.000 bits por segundo, ¿cuál será la velocidad de transmisión? La velocidad de transmisión será igual, ¿no es cierto?, a 16.000 baudios. Y un baudio contiene un bit, un símbolo contiene un bit. Y el ancho de banda, perfecto, ¿no? Del centro a un extremo, velocidad de transmisión. Del
del centro a otro extremo, velocidad de transmisión, ¿de acuerdo? Ancho de banda total sería 16 más 16, 32.000 HC. ¿Ve? Siempre, como decía Ángel, siempre va a ser así en esta parte, ¿no? A ver si hay algunas consultas por ahí. Perfecto, me están acompañando bien por ahí, Ángel. Perfecto, estamos bien. Ahora viene el FSK. Como le decía, aquí sí hay que tener un poco de cuidado con este FSK, ¿no? Como le decía también, acá hay un 2. Significa que necesitamos dos frecuencias, ¿no? La frecuencia F0 para el bit 0 y la frecuencia F1 para el bit 1. Entonces, cada vez que aparezca un 1, voy a dejar pasar la frecuencia de mayor valor. Ahí está, la frecuencia de valor de color verde, ¿no? La señal de color verde que lo estamos dejando pasar aquí. Luego aparece un 0. Aquí está el 0. Ese 0 deja pasar la frecuencia baja que está representada por la señal de color azul. Entonces, esa señal está aquí. ¿Ve? Si nosotros quitáramos la señal de color azul, sería un OK. Y viceversa. Si quito la señal de color verde acá, también tendría una señal OK, pero con frecuencia baja. Entonces, el FSK prácticamente sería la suma de dos señales OK. ¿De acuerdo? Pero miren que acá necesitamos dos frecuencias. En velocidad, vamos a poner ejemplo de velocidad. Velocidad binaria. Vamos a poner que sea 8000 bps. ¿Cuál es la velocidad en baudios? Velocidad de transmisión va a ser igual a 8000 audios, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahí cada bit me está generando un símbolo. Este bit me genera este símbolo de acá. ¿Ve? Tengo este símbolo de acá. El 0 me genera otro símbolo. Ese símbolo de frecuencia baja, ¿ve? Y así sucesivamente. ¿Y cuál es el ancho de banda? Ojo aquí, miren el ancho de banda. Hay dos frecuencias, ¿no es cierto? La frecuencia F0 y la frecuencia F1. Entonces, en cada una de esas frecuencias se genera esta señal que lo vimos la vez pasada en el Desmos, que sería el seno de X sobre X o la señal sampling. Entonces, el ancho de banda de esta señal ya no es tan sencillo. Miren cómo es el ancho de banda. El ancho de banda va a ser igual a una vez la velocidad de transmisión. Por acá también está la velocidad de transmisión más esta diferencia de acá. Más F1 menos F0. O sea, el ancho de banda sería dos veces la velocidad de transmisión más la diferencia de las portadoras, F1 menos F0. Ese es el problema del FSK. El FSK entonces me consume ancho de banda, ¿no? Es una señal que me consume ancho de banda. A ver, por acá. Ahorro de ancho de banda en FSK. Nosotros debemos ahorrar ancho de banda, ¿no es cierto? ¿Y qué me dice la matemática? ¿Qué me dice ahí la teoría? Me dice, nosotros podemos juntar esas dos señales y hacer que las frecuencias, la diferencia entre F1 menos F0 sea igual a la velocidad de transmisión. Si cumplimos eso, entonces la señal FSK en el receptor todavía se puede recuperar, ¿no? Se puede identificar. Entonces miren, acá tendríamos velocidad de transmisión. Aquí en este punto central también sería velocidad de transmisión. Y en este otro punto sería velocidad de transmisión. ¿Se dan cuenta? Entonces, si queremos ahorrar ancho de banda,
lo más que podemos hacer es juntar las señales en el espectro. Ojo que estamos mirando las señales en el espectro, y eso sería el mínimo ancho de banda para FSK. ¿Cuánto es? 3 veces la velocidad de transmisión. Ahí está. Preguntas, a ver, vamos a ver si hay algunas preguntas, por ahí cómo estamos quedando, ¿se entiende? Hay algo que está quedando por ahí medio dudoso. Eder me dice mazo, ¿no? Más o menos, ¿está bien? Exacto, Ángel, ¿no? 3 veces la velocidad de transmisión. Por ejemplo, me dicen ejemplos, pero vamos a hacer ejemplos. Pero es lo mismo, ¿qué estamos diciendo acá? Yo necesito mi velocidad binaria, necesito mi frecuencia de la portadora, y eso es todo lo que necesitamos. Vamos a ver, ojalá que no se cuelgue. Vamos acá. Y vamos a sacarle una copia, miren. Vamos a sacarle una copia de acá. Está. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir que la frecuencia F0, acá tengo F0, acá tengo la frecuencia F1, ¿listo? Esta diferencia podemos decir, ¿no? F1 que sea igual a 60.000 Hz, 60 kilohertz, F0 sea igual a 40.000 kilohertz. ¿Y cuál sería el ancho de banda si yo transmito, por ejemplo, la velocidad binaria igual a 15.000 bps? ¿De acuerdo? Tengo esos datos que con un texto lo puedo adornar, ¿no? Un sistema de comunicación en FSK, portadora de F1, portadora de F0, la velocidad binaria con la que quiere transmitir es tanto, ¿no? Podemos adornar esa parte de ahí, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, ¿no? ¿Cuál es el ancho de banda que vamos a necesitar en el canal? Entonces, necesitamos determinar este ancho de banda de aquí. ¿Cuál sería ese ancho de banda? ¿Ve? Entonces, la diferencia, ¿cuánto vale, no? La diferencia es de F0 a F1, tenemos una diferencia de 20, ¿no es cierto? 20 kilohertz. ¿Cuánto vale la velocidad de transmisión? Lo podemos por acá. La velocidad de transmisión es igual a la velocidad binaria, por lo tanto es 15.000. ¿Sí? Baudios. Entonces, desde el cruce por cero al centro de la señal de color azul, ¿no es cierto? Es velocidad de transmisión. Esta parte es velocidad de transmisión. De F1, que es al centro, al extremo, al cruce por el eje horizontal, también hay velocidad de transmisión. Entonces, ¿cuál es el ancho de banda? El ancho de banda mínimo de esta señal, ¿no es cierto?
el ancho de banda de la señal FSK va a ser igual a 2 veces la velocidad de transmisión, fórmula lo que hemos puesto, más la diferencia entre F1 menos F0. Esa es la fórmula. Para cualquier valor, podemos estar en giga, mega, lo que sea, ¿no? ¿Cuánto es esto? 2 veces velocidad de transmisión, estaríamos hablando igual a 30 kilohertz. En este caso sería, porque ya estamos pasando ancho de banda, ¿no? En hertz, más la diferencia entre F1 menos F0 sería 20 kilohertz. Y el ancho de banda sería entonces 50 kilohertz. ¿Ya ve? Eso es todo los ejercicios que podríamos tener. A ver, me hablan por acá. ¿Se dan cuenta? Cuando me dicen que quiero ahorrar ancho de banda, ¿no? ¿En qué momento puedo hablar de que el ancho de banda es 3 veces? Si no me dan el valor de F0, ¿no? Para otro ejercicio me pueden decir, por ejemplo, yo no tengo el valor de F0, no lo conozco, no sé cuál es, ¿no es cierto? Vamos a hacer este corte. Listo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si me dicen que otro ejercicio, le pongo aquí valores, solamente me dan el valor de F0, por ejemplo, me dicen que F0, voy a poner aquí otro valor que sea 120 kilobits por segundo. Perdón, kilohertz, estamos en frecuencia, y que la velocidad binaria sea igual, por ejemplo, a 25.000 bps, kilobits por segundo. Dicen, ¿cuál es el ancho de banda de la señal? Ah, perfecto, entonces tengo que ir a sacar esta copia de aquí, porque me están pidiendo ahorro de ancho de banda, ¿no es cierto? Y tengo que coger esta parte de acá. Y comenzamos a analizar el problema. Me dicen que F0 está aquí. Tengo el valor de F0, que es 120 kHz. Y además, en ese punto sé que de F0 al extremo de la señal de color azul por la izquierda, esto es velocidad de transmisión. Y de F0 al extremo de la señal de color azul también es velocidad de transmisión. Y por acá debo tener F1, que no lo conozco. De F1 al extremo de la señal de color rojo también es velocidad de transmisión. Entonces, pero yo conozco la velocidad de transmisión acá, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de transmisión? Conozco la velocidad binaria, conozco la velocidad de transmisión. 25 kilobits por kilobaudios, ¿no? Kilobaudios. Ya está. Entonces, el ancho de banda de esta señal FSK, BW, es igual a ¿cuánto? 3 es velocidad de transmisión. Y esto sería igual a 3 por 25. Estamos hablando de 75.000 Hz.
Ese sería su ancho de banda. ¿Cuánto vale F1? ¿Puedo calcular o no? F1 va a ser igual a F0 más 25.000. ¿Cuánto vale F0? F0, 120 más 25.000, 120 más 25.000, tenemos 145.000, ¿no? HZ. ¿Ve? Me pueden preguntar dónde empieza y dónde termina el ancho de banda de esta señal. Esta señal empieza su ancho de banda en este punto y termina aquí. ¿Se dan cuenta? Aquí termina su ancho de banda. ¿Cuánto vale? Vamos a ponerle fx como referencia. Acá le ponemos fx. ¿Cuánto vale fx? ¿Y cuánto vale fi? Que lo vamos a poner acá. ¿Se dan cuenta? Fx sería F0 menos 25.000. Lo ponemos por acá. Fx sería F0, que vale 120K o 120.000, menos velocidad de transmisión, que sería 25.000. Listo. ¿Y cuánto vale Fi? Sería F1, que ya lo conocemos, o podríamos decir que es igual a F0 más 2 veces velocidad de transmisión, o sea, más 50.000. ¿Se dan cuenta? Fi va a ser igual a 120.000 más 50, ¿no? 170.000. 1, 2, 3. HZ y arriba también HZ. Se dan cuenta, es simplemente sumar y restar. Aquí no hay más que saber sumar y restar. No hay integrales, no hay derivadas, ese tipo de cosas. ¿Alguna consulta? Pues bien, avanzamos entonces. Modulaciones multinivel. Las modulaciones multinivel. Como le decía, a la modulación le acompaña un valor de n mayúscula. Ese valor de n mayúscula es 2 a la n minúscula. Y n minúscula puede ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta donde la tecnología lo soporte. Para el caso del QAM nos lo va a acompañar la letra M mayúscula, que va a ser 2 a la K. Y K es un número par, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ejemplo, ¿no? Para el NASK, si N es igual a 1, aparece solamente el ASK. Si N es igual a 2, aparece el 4ASK. Si N es igual a 3, 2 al cubo, 8ASK. Si N minúscula es igual a 4, 2 a 4, 16ASK. De igual manera sería para el 4FSK, 8FSK, 16FSK. Ojo con el 4FSK. Con el 4FSK significa 4 frecuencias. 8FSK, 8 frecuencias. 16FSK, 16 frecuencias, 16 osciladores. Y la modulación FSK se va volviendo escasa, cara, muy cara, ¿no? Porque vamos a gastar en osciladores.
En cambio, los demás solamente van a utilizar un oscilador. En cuanto al PSK, lo mismo, ¿no? Tenemos el 4 PSK, 8 PSK, 16 PSK. Nosotros dijimos que hemos llegado hasta el 64 PSK. Y luego viene el MQAM, 4 QAM, 16 QAM, 64 QAM. Existe el 32 QAM, se puede sacar, pero su forma natural es que sea con los números pares, ¿ve? K igual 2, no está el K igual a 3, K igual a 4, no hay el 5, no hay el 7, no hay el 9, no hay el 11. Eso es para el QAM. En cuanto a la velocidad de transmisión, miren cómo cambia ahora la velocidad de transmisión, ¿eh? La velocidad de transmisión va a ser igual a la velocidad binaria entre n, ¿no? Acá hay un valor n que sería el exponente, ¿de acuerdo? Entonces, o lo que sería velocidad binaria va a ser igual a la velocidad de transmisión por n. Igual para el QAM, ¿no? La velocidad de transmisión sería la velocidad binaria entre el exponente, pero el exponente es el valor de K. K, un número par. Al final, nosotros podemos decir, ¿no? ¿Qué es velocidad de transmisión en una modulación multinivel? Es igual a la velocidad binaria entre el exponente. Listo. Nos olvidamos de que si es NASK o MQAM. El ancho de banda, miren, los anchos de banda se mantiene igual 2 veces velocidad de transmisión. Eso se mantiene igual que el caso que hemos venido analizando, ¿no es cierto? Y el problema es el NFSK. El NFSK va a depender de los valores de las frecuencias de las portadoras. Pero si yo quiero minimizar, quiero ahorrar ancho de banda, aplico esta fórmula. Le pongo el valor de n mayúscula más 1 veces la velocidad de transmisión. ¿De acuerdo? Estas formulitas entonces hay que tenerlo presente para algunos ejercicios. Vamos viendo por acá, el 4ASK, ¿no es cierto? Esto significa entonces que hay un 2, ¿no es cierto? Aquí el n mayúscula, vamos a escribirlo por acá. ¿Qué me indica esto? Que el n mayúscula es igual a 4. El n mayúscula es igual a 4. ¿Y cuánto vale el n minúscula? Vale 2, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo que tengo una velocidad binaria, voy a poner por acá, velocidad binaria igual a 32.000 bits por segundo. ¿Cuál sería la velocidad de transmisión? No se olviden que según la fórmula sería velocidad binaria entre el exponente n. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Miren ahora el por qué. Este símbolo me va a representar ahora 2 bits. Entonces, un baudio ahora contiene 2 bits. Este otro símbolo me representa 2 bits. Ahora, cada símbolo me representa 2 bits, ¿se dan cuenta? Entonces, la velocidad de transmisión es la mitad, ¿no es cierto? En general sería la velocidad binaria entre el exponente. Entonces, para 32.000 bits por segundo, la velocidad de transmisión es igual a la mitad, 16.000 unidades, baudios, ¿no es cierto? No se olviden del cambio de unidades, es baudios. ¿Cuánto es el ancho de banda de esta señal? El ancho de banda W de esta señal va a ser igual a 2 veces velocidad de transmisión, 32.000 Hz. ¿Qué pasó? Si nosotros transmitimos con ASK, la velocidad binaria, hemos dicho que la velocidad binaria para el ASK es igual que la velocidad de transmisión es igual a la velocidad binaria. Entonces, para el ASK la velocidad de transmisión sería igual a 32.000
baudios. Su ancho de banda sería 64. Pero si en lugar de usar el ASK utilizo el 4 ASK, el ancho de banda que necesitamos es la mitad, 32.000 Hz. ¿Qué pasó? Ahorramos ancho de banda. Simplemente con crecer ese número, de pasar de ASK a 4 ASK. ¿Que es un poquito más complicado? Claro que sí, porque este valor acompaña al valor ASK, este número de acá, ese número significa la cantidad de amplitudes. ¿Cuántas amplitudes tenemos? 4. Tengo una primera amplitud, esta sería la segunda, esta sería la amplitud, y tengo las 4 amplitudes. ¿Se dan cuenta? Amplitudes. Un baudio tiene 2 bits, un símbolo tiene 2 bits. La velocidad de transmisión es la mitad de la velocidad binaria. Entonces hay mejoras, cosa que ahorrar ancho de banda, ¿se dan cuenta? El objetivo es ahorrar ancho de banda. A ver, por acá, pero no se ha ido la señal, ahí estamos, esperamos más bien que llegue la señal. Claro, sí hay un retardo, pero no es en tiempo real, al 100%, siempre hay una demora. Mientras se escribe, lo transmite, la red está congestionada, hay un pequeño retardo. Muy bien, entonces estamos ganando una cosa importante, ¿no? Que es ahorro de ancho de banda. Cada vez que nosotros vamos creciendo en ese número, vamos a ahorrar ancho de banda. Para el 4 PSK, igual, ¿qué significa este 4? 4 fases, ¿no es cierto? 4 fases. Acá tengo una fase, un cambio de fase, acá tengo otro salto de fase, acá tengo otro salto de fase, ¿no es cierto? Y aquí empiezo en 0 grados. Entonces tengo 4 fases. Y cada fase me representa 2 bits. En otras palabras, ¿no? Cada símbolo contiene 2 bits. O visto de velocidad de transmisión, cada audio tiene 2 bits. Por ahí Heraldo me dice, pero el servicio se cae para el cliente. No, no tiene nada que ver. Si el ancho de banda de la señal es igual al ancho de banda del... A ver. No. Eso no tiene nada que ver con servicio del cliente, nada, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí el módem. Tengo aquí el módem, ojo, y tengo yo una velocidad binaria que transmitir aquí. Vamos a poner una velocidad binaria en ese punto. Y además tengo un canal, ¿no es cierto? Que puede ser por cable, microondas, etcétera, etcétera. No tengo ahí mi canal. Pregunta, ¿el ancho de banda de los canales ha cambiado? No, ¿no es cierto? El cable UTP cambia de categoría cada varios años, o sea, quiere decir que su ancho de banda ahí permanece constante, hasta que le hacen modificaciones de torsión, le hacen modificaciones de grosor del calibre y cambia un poco su ancho de banda. ¿El cable telefónico ha cambiado su ancho de banda? No. ¿El cable coaxial para un determinado diámetro cambia su ancho de banda? No. ¿El cobre sigue siendo el mismo? Sí. Por más que el cobre sea de alta calidad, alta pureza, su ancho de banda no le va a afectar.
que viene la fibra óptica. En la fibra óptica sí hay tecnologías que va cambiando. Cada vez fabrican fibras más delgaditas, con mejor dopaje, con mejores, con mejor pureza, porque eso todavía sigue en evolución. Entonces el ancho de banda de las fibras sí va cambiando con el tiempo. Pero una vez que tenemos una fibra óptica, ese ancho de banda no lo vamos a poder cambiar. Entonces, el ancho de banda de los canales generalmente es fijo. Entonces, decimos, por ejemplo, por acá, ¿qué pasa si yo tengo un canal que tiene un ancho de banda? Sí, ahorita vamos a ver esa parte, Heraldo. Estamos entrando a esa parte. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un ancho de banda definido? El ancho de banda de un canal es como si fuera el ancho de banda de una pista. ¿De acuerdo? Yo digo, ahí tengo el ancho de banda de mi señal. Vamos a ponerlo de esa manera. Y voy a tratar de ir al Desmos para sacar este sampling de acá. ¿Ya? Listo, voy a sacar esta parte. Entonces, en esta parte de la transmisión, yo voy a tener en el cable esta señal. Y el ancho de banda lo voy a tener de esta manera. Nuevamente voy a graficar el ancho de banda. Hemos dicho que el ancho de banda del cable podría ser de esta forma, ¿no? Ya, esa es la parte de la cable que va a dejar pasar. Lo que está afuera no va a pasar, ¿de acuerdo? Esta zona no lo deja pasar. Todo lo que está dentro va a dejar pasar, ¿sí? Entonces por ahí hay una distorsión. Como el cable elimina frecuencias de la señal por el ancho de banda, se dice distorsión. Por acá encontramos el fenómeno de la distorsión. Listo, ya sabemos qué es distorsión. Es la eliminación de frecuencias de la señal que lo ejecute el cable. El cable no deja pasar esa frecuencia, me lo está distorsionando, ¿no es cierto? Nosotros pasamos por un callejón espinoso, las espinas nos van a dar un poco de carne y al otro lado salimos distorsionados, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si este canal, un ancho de banda, vamos a ponerle un ancho de banda de 60.000 Hz, 60.000 Hz. Me dicen, ¿cuál es la velocidad máxima que puedo pasar por ese canal si tengo aquí un ASK? ¿No es cierto? Yo tengo mi modem ASK. ¿Cuál es la máxima velocidad de transmisión que voy a pasar? Lo ideal sería que este punto de aquí aumente hasta el ancho de banda del canal, ¿cierto? O sea, este punto, vamos a poner acá, este punto de aquí llega a este punto de acá. Eso es lo que deberíamos lograr. Muy bien, entonces, si eso logramos, podemos decir que voy a transmitir la máxima velocidad. Entonces, este punto debe llegar al extremo del ancho de banda del canal, lo mismo que este punto de acá. Entonces, para que el ancho de banda de la señal ocupe todo el canal,
Se fue, sí, porque estoy utilizando ya muchas cosas. A ver, nuevamente. Ya. Entonces, para ocupar, ¿no es cierto?, el canal y transmitir la máxima velocidad binaria, el canal estaría pasando una velocidad de transmisión del centro a un extremo, sería velocidad de transmisión acá, y para el otro lado también sería velocidad de transmisión. ¿De acuerdo? Ahí tengo la velocidad de transmisión. Entonces, para pasar la máxima velocidad binaria, dos veces velocidad de transmisión sería 60.000. ¿Cuánto es la velocidad de transmisión? Velocidad de transmisión sería igual a 30.000 baudios, ¿no es cierto? 30.000 baudios. ¿No es cierto? Porque yo no puedo pasar un bit por segundo, que sería una señal de este sampling, sería delgadita, súper delgadita, ¿no es cierto? Tengo que aumentar la velocidad de tal manera que el ancho de banda de la señal sea igual al ancho de banda del canal. Entonces, como en el ASK la velocidad de transmisión es igual a la velocidad binaria, entonces aquí estaría pasando 30.000 bits por segundo. 1, 2, 3 bps. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que me dice, saca ese módem y ponle ahora un módem que sea, por ejemplo, un módem que sea el 64 PSK. Todo voy a cambiar el canal, es el mismo, ¿no es cierto? Es idéntico, no voy a cambiar nada por acá. Lo que estoy cambiando es el módem. A ver, vamos a copiar esta parte de aquí. Entonces, el canal sigue siendo el mismo. ¿Cuál es la capacidad de la velocidad del canal? El canal siempre va a dejar pasar una velocidad de transmisión igual a 30.000 baudios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahora, no? ¿Cuál sería la velocidad que puede ingresar aquí? Aplicamos las fórmulas que hemos visto, ¿no? La velocidad de transmisión va a ser igual a la velocidad binaria entre el exponente n. ¿Cuánto vale el exponente n para este caso? N mayúscula igual a 64. ¿Cierto? N minúscula igual a 64. Se fue la señal, perfecto, por aquí. Ya está. Entonces, n mayúscula 64. ¿Y cuándo le n minúscula? Igual a 6, ¿no? Igual a 6. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad binaria que va a pasar aquí, va a ser igual a la velocidad de transmisión por 6. En este caso por n, ¿no es cierto? O por 6. Le ponemos 0.6. Igual,
Sería 30.000 baudios por 6, 180.000 bits por segundo. ¿Se dan cuenta? Eso sería la velocidad binaria que podemos por el mismo cable o por el mismo canal, que puede ser microondas también, sin cambiando solamente el módem. El módem lo va a empaquetar de otra manera, va a comprimir ancho de banda. Lo que estamos haciendo es comprimir ancho de banda. Entonces, el canal va a dejar pasar siempre lo mismo, va a dejar pasar una velocidad de transmisión de 30.000 baudios. Ahora, ese baudio, ¿qué contiene? Nosotros en el primer caso, un baudio contiene en el segundo caso, un baudio tiene 6 bits. ¿Se dan? ¿No? Entonces, por ahí no es el usuario note que hay cambios, el usuario no nota esa parte. Por eso es que al comienzo le decía que ese número es importantísimo, ¿no? Ese número que acompaña a la tecnología del módem, PSK, FSK, QAM, ese número es importante que sea lo máximo que se pueda. A ver, vamos a ir avanzando un poquito más las PPTs. Acá tenemos la modulación 4FSK. ¿Cuántas frecuencias? 4 frecuencias. ¿Se dan cuenta? Este no es importante. 4 frecuencias necesitamos. Acá tengo una frecuencia. Acá tengo otra frecuencia. Son 2, 3 frecuencias, 4 frecuencias. ¿Ve? El 00 con una frecuencia F0 podemos escribir de esta manera, ¿no? O sea, los 2 bits van a utilizar la frecuencia F. El 01 utilizaría la frecuencia F1. El 10 va a utilizar la frecuencia F2. Y el 11 utiliza la frecuencia F3. ¿Se dan cuenta? Cada símbolo entonces ahora, en este caso, cada frecuencia contiene 2 bits. Y así podemos ir creciendo con ese número. ¿Cuál es el del FSK? A medida que crecemos con ese número, la cantidad de frecuencias o de osciladores se hace grande. Y hacer los circuitos para cada uno de esos osciladores hace que el módem sea mucho más grande, que sea pesado y lógicamente caro. Por lo tanto, el FSK se descarta, no se usa, no se ha usado mucho. Se ha usado cuando recién empezaba, porque el PSK era difícil generar. Pero después ha venido la tecnología y PSK se genera fácilmente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver las preguntas. ¿Por qué no me dice, no entiendo esa secuencia que le da, por qué no el 10 es para F0? A ver, Heraldo, podríamos asignar cualquier frecuencia. Tú le podrías decir 1,1 para F0, el 1,0 para F3, lo que tú creas conveniente. Solamente que tu módem debe trabajar igual que el módem del otro lado. ¿De acuerdo? Ahora, si tú dices, yo voy a fabricar mi módem y quiero poner la forma como quiero, lógicamente que nadie te va a comprar ese módem. ¿Por qué? Porque los demás módem están con normas internacionales. Entonces,
esa elección, ¿no es cierto? Esa elección que estoy poniendo acá, F0, F1, F2, F3, más o menos tiene una relación. 0, 0 que significa en decimal, 0, ¿no es cierto? 1 significa 1, 1, 0 significa 2 y 1, 1 significa 3. Pero realmente podemos hacer la mezcla que queremos, ¿no? Si nosotros tenemos el mercado de a favor nuestro, nosotros imponemos nuestras normas y todos los demás fabricantes tienen que... Entonces aparecen las normas. Las normas generalmente son de los fabricantes que se imponen en el mercado. ¿Por qué todo el mundo tiene que estudiar CCNA, no? Porque Cisco se ha impuesto en el mercado. Ahora Huawei está certificando. ¿Por qué? Porque Huawei se está imponiendo en el mercado. Entonces, ahora la mayoría está tendiendo a seguir Huawei, ¿no es cierto? No, no, no me estoy enojando de esto. ¿Cómo me estoy enojando? Simplemente estamos ahí hablando de normas, de que yo puedo hacer mi modem como quiero, ¿no es cierto? Pero hay que pensar también en la parte de mercado, negocio, ¿de acuerdo? Eso es importante también mirarlo. Muy bien, por lo demás está bien, está excelente las preguntas, ¿no? ¿Por qué elijo ese número? Eso está bien. Siempre hay que aclararlo, ¿no? Pero hay que ver también el entorno del negocio, ¿no? Porque si yo hago mi modem de la manera que yo quiero, nadie me va a comprar, pues, ¿no es cierto? ¿Quién va a decir? No, no, no es compatible, ¿no? Perfecto. Ah, sí, lo he cambiado, espérate. Ya, hemos regresado a la pantalla. Pues entonces el FSK descartado, porque usa muchas frecuencias. Entonces nos quedamos, a ver, por ahí hay otras preguntas, creo. No, yo lo tengo acá, que no se cuelga, estoy compartiendo bien. Esperamos un ratito que aparezca más bien. Siempre hay un pequeño retardo ahí para que llegue la señal. Ah, perfecto, ¿ves? Siempre hay un pequeño retardo. Muy bien, miren lo que sucede con el PSK. Ahora, hemos hablado del FSK, que es un módem que utiliza mucha frecuencia, mucho ancho de banda, ¿no es cierto? Es un módem complicado. ¿Y qué pasa con el NASK? El NASK tiene problemas, el ruido, y el ruido afecta a la amplitud. Entonces, si nosotros vamos a poner, imagínense, 64 amplitudes, 32 amplitudes, viene un pequeño ruido y a una amplitud lo puede hacer, lo puede elevar y ser una amplitud mayor. Y cambia la secuencia binaria o vamos a tener mucho error. ¿De acuerdo? El ruido sí afecta a la amplitud de la señal de la portadora, por lo tanto el ASK también se descarta. Y nos quedamos con el PSK. Pero miren lo interesante que el PSK. Por acá tenemos el 2PSK. 2PK. ¿Cuántas fases? Dos fases. Una fase para el 0 y de 180 grados tenemos el 0. Luego vendría el 4FSK. Cuatro fases, que sería este de acá. 4FSK. ¿Se dan cuenta? Cuatro ángulos. Después aparece el 8FSK, que sería el de acá. 8FSK. ¿Se dan cuenta? Y así vamos creciendo en número, pero la cantidad de fases aparecen en el círculo trigonométrico y cada vez esas fases están más juntas. Aquí tenemos el 16, perdón, el 16 PSK. Ahí hay un error, estamos con el PSK. El FSK lo descartamos.
aquí PSK. 2 PSK, 4 PSK, 8 PSK, 16 PSK. Hay un 32 PSK que no está por aquí. También tenemos el 32 PSK, 32 fases en el círculo trigonométrico. Y llegamos aquí al 64 PSK. Entonces, ¿y por qué no vamos al 128 PSK? Porque las fases están tan juntas que ya no se puede diferenciar. ¿De acuerdo? Entonces, por problema de fases, ¿no es cierto? Por problema de fases, ya no podemos crecer al 128. En el círculo trigonométrico tendríamos 128 fases y están tan cerca que ya no lo podemos diferenciar. Habría mucho error, mucha confusión. Entonces, el PSK llegó hasta 64. 128 no hay. O sea, 128 PSK no hay. ¿De acuerdo? Que de repente por ahí aparece un fabricante, puede llegar al 128 PSK, puede ser, ¿no es cierto? Eso a medida que la tecnología avanza, también nos permite crear otros módems de mayor capacidad, ¿no? En vista entonces de que la fase se agota, vamos con el QAM. Aquí está el QAM. Empezamos primero con el 4QAM. Hablamos en el cuadrante, ya no hablamos en el círculo trigonométrico. Este es el 4QAM. Estamos en los cuadrantes. Tenemos una amplitud. Todos los puntos tienen la misma amplitud, pero hay fase. Entonces aquí hablamos de una amplitud y 4 ángulos. 4 unidades QAM forman el 16 QAM. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? En cada cuadrante tengo un 4 QAM. Por 4, entonces me da 16 QAM. Luego paso a 64 QAM. En cada cuadrante tengo un 16 QAM. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos de 4 QAM, 16 QAM, como le decía, no hay el 8, o sea, no hay el 8 entre comillas, pero sí se puede obtener. A ver qué hay por acá. Exacto, y ahí vamos creciendo hasta ese número. Por acá tenemos el 256 QAM. Y por acá llegamos al 4096 QAM. El otro intermedio sería el 1024, ¿no? 1024 QAM. No está aquí, pero por aquí aparece ya el 4096 QAM. Listo. Más de ese número tampoco se puede lograr. Hasta ahorita es el módem más moderno que tenemos, el más reciente, y lógicamente la velocidad binaria que podemos pasar por ese canal ya va a ser mucho mayor pues, esa velocidad, ¿no? Regresemos a nuestro ejemplo, aquí. Si me dicen que yo tengo ese canal que transmite 30.000 audios, ¿qué pasa si le ponemos un módem QAM? ¿Cuál será la velocidad binaria? Listo, le ponemos un módem 96 QAM. Muy bien, lo ponemos aquí entonces, vamos a tener la entrada, el canal al anterior no lo vamos a cambiar. Entonces aquí este canal
va a pasar la velocidad de transmisión que habíamos puesto anteriormente. Ese es el canal, cable. Y decimos que la velocidad de transmisión en este lado se mantiene, ¿no? Velocidad de transmisión igual a 30.000 baudios. Listo. El canal entonces no cambia. Estamos cambiando la tecnología del módem. ¿Y cuál sería la velocidad binaria? Va a ser igual a n veces, n mayúscula, la velocidad de transmisión. La velocidad binaria va a ser igual. ¿Cuál es el valor de n aquí? 12, ¿no es cierto? 2 a la 12 me da 4096 por 30.000 bps me va a salir, ¿no? Bit por segundo. 12 por 3, 36. Velocidad binaria, 36,0 y 3 ceros más, ¿no? 1, 2, 3 bps. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi línea telefónica que antes me dejaba pasar 2000 bits por segundo, ahora me puede pasar mayor cantidad de velocidad binaria. ¿Qué pasó? Cambió el módem simplemente, ¿no? En ASK puedo pasar 30.000 bits por segundo, 64 PSK, 180.000 bits por segundo, en el mismo canal, ¿ah? Y en 4096 QAM, 360.000 bits por segundo. Eso quiere decir que el ancho de banda de la señal se ha ido reduciendo, ¿no es cierto? Se ha ido haciendo cada vez más delgada, se ha ido comprimiendo en ancho de banda, la compresión, ¿no es cierto? Se comprime en ancho de banda, de tal manera que lo acomodamos en los 60.000 Hz que tiene de ancho de banda el canal. Muy bien, seguimos por acá para ver la diferencia, ¿no? Hay otras constelaciones, lógicamente, que van a ser diferentes, ¿no es cierto? Y por acá tenemos los estándares, es lo que me preguntaban también por ahí, que le decía, depende de la norma, ¿no es cierto? Uno puede, si yo diseño un módem, lo regalo, lo distribuyo, al final invado el mercado, lógicamente que estoy imponiendo mi norma, ¿no? Mi condición. Y es así como aparecen normas, ¿no? Tenemos las normas de la UIT, tenemos el modelo OSI, también tiene sus modelos. No olviden que el modelo OSI tiene la capa física, ¿no es cierto? Estamos hablando de la capa física. Luego tenemos el ANSI, instituciones que se dedican a generar normas. Y lógicamente tienen sus modelos, ¿no? Bien, muchachos, y acá tenemos las comparaciones para algunos de estos modems. De acuerdo a la historia, algunos se han usado, por ejemplo, un 16 PSK, un 64 PSK, 10 PSK. En algunos casos son simplemente como marco teórico, se han usado todos, ¿no es cierto? Y acá hay un cuadro en el cual se identifica la modulación y la tasa de error, que sí lo vamos a ver más adelante, ¿no? Tasa de error generalmente de 10 a la menos 6. Por acá tenemos una tasa de error de 10 a la menos 7, significa que está excelente las condiciones de transmisión. Igual, la tasa de error, pero vista en otro gráfico con algunas curvas, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Preguntas entonces, vamos a ir por ahí, ahora algunas consultas para aclarar.
¿Alguna consulta que tengan, muchachos? Miren que las fórmulas, ¿no? Repasando un poquito más por acá, retomando, partimos que la velocidad binaria es igual a la velocidad de transmisión, ¿no es cierto? Por ahí partimos desde ese lado. Luego dijimos por acá que aparece un exponente, ¿no es cierto? Aparecen los exponentes. Y la velocidad de transmisión ahora es la velocidad binaria entre ese exponente. Entonces, mientras más grande sea el exponente, la velocidad de transmisión va a ser más pequeñita. Y si bajamos la velocidad de transmisión, el ancho de banda va a ser más bajo también porque es 2 veces velocidad de transmisión. ¿De acuerdo? Para el NFSK, lo que vamos a conseguir es que sea el N mayúscula más 1. Vamos a hacer un ejemplo para el 4FK. Acá tenemos el 4FSK, pero hay que ver su espectro, ¿no? Vamos al Desmos y aquí vamos a graficar. Por ejemplo, ahí he desplazado esta señal que se conoce sampling, lo he desplazado a la derecha, ¿no? Antes estaba en el 0, en el origen, y lo he desplazado a la derecha. Copiar 4 de estas señales. Porque el 4FSK necesita de estas señales. Voy a poner voy a tratar de hacer acá el ahorro de ancho de banda, apareciendo de esta manera, ¿no? Ahí estamos tratando de ahorrar el ancho de banda, que los SP cada frecuencia vayan reduciéndose. El otro sería, por ejemplo, acá que se ve algo. Ahí está. Vamos a ponerle 9.2 y 9.2. Y acá le sumamos 3, eso sería 12.4 me parece, y 12.4. ¿Se dan cuenta? De esa manera estaremos ahorrando ancho de banda. Esto sería el 4FSK. Vamos a tomarle una foto, vamos a hacer algunos números. Le unos números. Ese sería el espectro para el módem que tiene 4 frecuencias, ¿no? El 4FSK. Acá tendríamos el F0, acá el F1, aquí el F2 y por último el F3. ¿De qué estamos hablando? Del 4FSK. Y ahí le ponemos cualquier descripción, decimos, ¿no? Un sistema 4FSK que utiliza un ancho de banda de, vamos a ponerle de 60, de 60.000 bits por segundo, lo que hicimos para el módem anterior, ¿se dan cuenta? Entonces resulta que todo este ancho de banda
El ancho de banda del canal debe ser como mínimo esa parte de aquí. Entonces, siempre el ancho de banda del canal debe ser mayor o en todo caso igual al ancho de banda de la señal. Ancho de banda del canal. Si yo quiero transmitir la máxima velocidad binaria, debo hacer que mi señal, ¿no es cierto?, el espectro de mi señal copie todo ese ancho de banda del canal. ¿Cuál sería entonces la velocidad de transmisión si yo digo que esto es igual a 60.000 Hz, ¿no es cierto? ¿Cuál es la velocidad binaria que puedo pasar con ese módem 4ASK? Fácil, entonces nosotros observamos esta parte y decimos, esto es velocidad de transmisión. Esto de acá también es velocidad de transmisión. Velocidad de transmisión acá. Velocidad de transmisión. Y por último, velocidad de transmisión. El ancho de banda en este caso sería 60.000, ¿no es cierto? 60.000 Hz. Y va a ser igual a 5 veces velocidad de transmisión. ¿Cuánto sería igual a la velocidad de transmisión? 60.000 entre 5, ¿no es cierto? 60.000 entre 5. Esto es igual a 12.000 audios, ¿correcto? Ya está. Pero ¿cuál es la velocidad binaria que debe pasar? No se olviden de acá del módem, n mayúsculo igual a 4. Eso significa que n minúscula es igual a 2. Nosotros sabemos que velocidad de transmisión es igual a n minúscula, es al revés, velocidad de transmisión y velocidad binaria, ¿no? Acá viene velocidad binaria. Por lo tanto, la máxima velocidad binaria que podemos pasar por ahí sería 24.000 bps. Todas las fórmulas entonces se reducen a esta parte de acá. Esta tablita, ¿no? Ahí están todas las fórmulas. Luego saber ubicar las señales adecuadamente en las frecuencias que nos dicen, sumar y restar, y tenemos las respuestas pues las respuestas a las preguntas que nos planteen. A ver, ya está bien que de dónde, ojo que eso está grabado en el video, pero igual lo dejo en el Paint, te refieres, ¿no es cierto? ¿Quieres tomarle una foto ahí? La siguiente. Y la siguiente. Perfecto. No olviden también que en el Desmos, a ver, esto es importante más o menos para que tengan la diferencia.
Le pueden tomar esta foto para el ejercicio que van a tener 4 FSK, ya más o menos sacan de ese espectro, ¿no? Para que no lo estén graficando a mano, ya lo tienen ahí la forma de generarlo. Vamos a tratar de generar una secuencia binaria aquí. Con este programa, que es el Fuplot. Miren cómo voy generando la secuencia binaria. Ah, perfecto. Gracias, Gustavo. Por ahí está dando el link. Luego voy a sumarle más. Acá tendría el 10110, por ejemplo, ¿no? A esa señal lo voy a multiplicar por la portadora. ¿Se dan cuenta? Voy a aumentar la frecuencia de la portadora porque está muy baja. Ahora sí. ¿Qué pasa si yo multiplico esas dos señales, no? Si yo multiplico esas dos señales, voy a tener la modulación OK. ¿Se dan cuenta? He generado la modulación OK. Le podemos tomar una foto. Y lo podemos llevar a un Paint por acá. Ahí tenemos la modulación OK. Acá tenemos un 1. Aquí hay un 0. Acá tenemos un 1. Un 1. Acá tenemos el valor de 0. Y el valor de 0. Entonces, ese programa me permite, mediante ese programa he hecho estas gráficas de acá. Ese programa me ha permitido estas gráficas de acá. Para el PSK, para generar esta señal, o el ASK, miren lo que hice por acá. Esta señal de acá, ¿no?
A ver, voy a regresar al flowplot. Y a todo esto le sumamos una unidad, uno más. ¿Se dan cuenta? Tengo la señal ASK. Y así podríamos generar algunas de esas modulaciones mediante ese programa. Algunas preguntas. Pues bien, hay unos ejercicios que tenemos que hacerlo, dado que hoy día es un día especial. ¿Dónde está nuestro Blackboard? Por aquí. Acá tenemos unos ejercicios. He puesto 6 ejercicios para resolverlo en grupo y subirlo ahora al aula virtual. El TB01 de la clase anterior lo vamos a considerar también, y cada clase vamos a hacer una serie, unos 6 ejercicios en forma grupal de lo que estamos viendo. Y además, para la sesión virtual hay otra pequeña tarea. Acá está la guía del estudiante. Lo que vamos a hacer es una wiki. Aquí hay un video que analizar. Este video sobre modulaciones digitales. Lo observamos y hacemos un resumen. Hacemos un resumen en una wiki. Pero ojo con la wiki. No, eso es para la siguiente clase. La wiki, eso no es para la clase. No, este es para lo que le estoy explicando, es para la otra semana. El TB1 también lo voy a dejar hasta mañana, porque, o me avisan a través del delegado, porque ya no están entrando todos. Tenemos unos para que no se atrasen, entonces ya resuelven en grupo, y lo he puesto hasta mañana. Vamos por partes primero. Primero tenemos van a tener que mirar este video, y de ese video ustedes hacen un resumen. ¿De acuerdo? Y ese resumen está en crean ustedes, van a su grupo, van a cada grupo, y cada grupo tiene la posibilidad de generar una wiki. ¿De acuerdo? Alguien escribe la wiki grupo 1, modulación, y acá comienzan a hacer el resumen, que sí, que el video trata de tal cosa, la clasificación de las modulaciones son de esta manera, pero ojo con esto. El sistema va a evaluar solamente a los que ingresan. O sea, si uno solo del grupo hace el resumen, solamente la nota va a ir para ese uno. Entonces, la idea es que cada uno de los integrantes del grupo escriba algo, aunque sea su nombre por lo menos, ¿no? Porque aquí cuando hablamos de wiki es como hablar del Word o del Excel que lo tiene Google.
varios escriben y se nota quién ha escrito, ¿no es cierto? Entonces, en esta wiki es algo parecido. A veces he tenido algunas dificultades porque me dicen, profesor, primero yo no sé cómo crear, pero van a su grupo y ahí dice crear una wiki y lo crean ustedes. Entonces, uno solo crea la wiki y los demás escriben. ¿De acuerdo? Comienzan a escribir el resumen del video que está en mención. ¿Qué más? Estos otros ejercicios que está en la parte de la semana 2, sesión presencial. Acá hay una tarea, acá hay 6 ejercicios que ustedes lo resuelven también y lo suben al aula virtual. Vienen ahí y lo suben por grupo, ¿de acuerdo? Por cada grupo van a resolver esos 6 ejercicios. Deberíamos hoy día quedarnos hasta tarde, hasta las 11 más o menos, para resolver estos ejercicios. Los que se pueden quedar bien, si no ya les doy tiempo hasta mañana que lo publiquen. ¿De acuerdo? A ver, algunas preguntas. Lo, profe, disculpe. No, sí, te escucho. Sí, te escucho. Gustavo me dice que hasta las 3 de la mañana. Pues bien, entonces vamos, como le digo, ¿no? Los que pueden ir resolviendo, yo voy a estar acá en el aula virtual. Si tienen alguna pregunta de los ejercicios, lo voy atendiendo, ¿de acuerdo? Lo, profe, disculpe. Sí, te escucho. Profe, disculpe, una consulta. Lo que pasa es que la grabación se estaba entrecortando un poco y hemos tenido un poco de dificultades también de nuestra parte, también de conectividad y Ajá. viceversa, también para poder escucharlo. Entonces, ha habido varios vacíos en la continuidad de la clase. Entonces, no sé, esta es una observación que yo hago a su clase. No sé si esta tarea que usted está dejando, que es grupal, se podría subir como máximo antes de de la siguiente clase. Los ejercicios que lo vamos viendo después de clase, o sea, en la semana presencial. Sí, justo la que está dejando ahorita. Ah, claro, por esta vez sí, pero la otra semana ya el miércoles, ¿no? Ahí sí los ejercicios lo hacemos por lo menos hasta las 10:30, les falta completar, ya lo dejamos que lo suban al día siguiente. Claro que sí. Ok, gracias. La TV2 lo puedo, por ahí ser la primera vez, lo dejamos hasta la próxima semana. Y ya, más bien, cualquier cosa que no vean el enlace a través de Gustavo, le dicen, profe, no ve el enlace para ver qué ocurre. Ya él me envía un WhatsApp y entro a la aula virtual para ver qué ocurre. Perfecto. Oscar, de nada. Alberto, por ahí me están agradeciendo. No hay ningún problema, muchachos. La idea es practicar un poco. Exacto, estoy poniendo para el martes de la próxima semana, ¿les parece? Excelente. Bien, muchachos. Entonces,